Bueno, les voy a explicar cómo obtener los cuartiles y los percentiles, que son bastante sencillos. Y como ejemplo vamos a usar el de la página 119, el ejercicio 4. Am, bueno, nos dice que la siguiente tabla muestra una distribución de frecuencias de la duración de 400 focos ahorradores de energía, expresada en horas de servicio. De entrada nos está diciendo que son 400 focos, ¿ok? ¿Y cuál es el problema que se nos está pidiendo solucionar? Pues nos dice que determinemos el primer cuartil. Q1 dice que es primer cuartil. En este caso, si tuviéramos un 2, sería segundo cuartil, o 3, tercer cuartil, ¿ok? Entonces, mmm, como dice su nombre, cuartil es 4, el primer cuartil es 4, entonces vamos a dividir los 400 sobre 4, ¿ok? Y como resultado nos va a dar 100. Con este valor ya casi tenemos todo hecho. Ahora nos toca buscar en nuestra tablita en qué rango se ubica 100, el valor que nos dio. Entonces, ¿por qué no está toda la tabla completa? Porque estos son los únicos valores que se van a utilizar para sacar un cuartil o un percentil, ¿ok? Se utiliza el límite real de la clase, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Son los únicos datos que nos van a importar. Los demás están de adorno, o bueno, están ahí, pero no los usamos, ¿ok? Entonces, aquí dice que el rango es 100, por lo que vamos a buscar entre frecuencia y frecuencia acumulada. Aquí dice que la primera clase es de 14 a 14. Aquí no entra 100. Vamos a la segunda, tampoco. Vamos a la tercera. Aquí dice que tiene un rango de 58 a 118, por lo que aquí entra nuestro valor de 100. Y vamos a utilizar entonces la tercera clase. ¿Que por qué no utilizamos esta? Porque también aquí dice 75 a 193. Entraría, pero lo que nosotros buscamos es la más cercana y la que obviamente sea de menor amplitud, por así decirlo. Entonces esta es la más cercana y la vamos a utilizar. Así que una vez que ya hayamos ubicado nuestros valores, simplemente es cuestión de sustituir lo que está en esta fórmula de aquí. Entonces nos dice que el límite real inferior va a ser el de la clase 3, obviamente, y sería 499.5. Ponemos 499.5. Ahora la fórmula nos dice que se suma y se pone un corchete. Dentro del corchete va a ir la siguiente operación. Tenemos que n, entonces, es la cantidad, es el tamaño de nuestra muestra, ¿ok? Por lo que esta fórmula ya la hicimos, esta operación aquí está. Entonces, no es necesario teclear o poner todo esto cuando ya tenemos el resultado. Entonces simplemente ponemos 100, porque ya tenemos el resultado. ¿Qué sigue? Restar sobre la frecuencia acumulada anterior. Esto quiere decir FAI, anterior. Vamos a nuestra tablita, ubicamos la clase 3, que es en la que estamos trabajando, y dice la anterior. Aquí tenemos que la anterior vale 60. Entonces, vamos a restar 100 menos 60. ¿Ok? Ahora dice que se divide sobre F. ¿Qué es F? Pues aquí vemos que es F minúscula y aquí tenemos una F minúscula, que es la frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a utilizar? Pues la misma de la clase 3, porque es en la que estamos trabajando. Sería sobre 58. Sobre 58 se cierra el corchete. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues AC, que significa amplitud de clase. ¿Cómo se determina? Sencillo. Estamos trabajando sobre la clase 3, entonces para obtener la amplitud de clase se resta el límite real superior menos el límite real inferior, que serían 599.5 menos los 499.5. Entonces, lo que nos va a dar es lo que vale la amplitud de clase. En este caso sería 100 y se cierra el paréntesis. Listo, ya tenemos la fórmula hecha
ya no hay nada que hacer más que solucionarla. Entonces, vamos a solucionar lo que está por dentro primero. ¿Ok? Tiene su orden y va así. Nos dice que 100 menos 60. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Es 40. Aquí nos dice que se debe de hacer una división, pero recordemos que tenemos un número multiplicando, por lo que primero se hace la multiplicación para después dividirse. Entonces, la resta de n entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior nos da 40. Se va a multiplicar por la amplitud de clase. En este caso, la amplitud de clase es 100. Ok, cuando hagamos la multiplicación, nos va a dar como resultado 4000. Ok, ya que tenemos este valor, que ahora sí sería el valor que se va a dividir sobre la frecuencia, sería 4000 entre 400 4000 entre la frecuencia, que recordemos es 58, entre 58. Y bueno, vamos a hacer esta división, que sería 4000 entre 58, nos da 68.96. Esto no es necesario redondearlo, esto simplemente lo podemos dejar así. 68.96. Basta con solamente utilizar dos dígitos, ¿ok? Después del punto decimal. Entonces, aquí ya simplemente vamos a hacer esto. Ya solucionamos lo que está en los corchetes y lo multiplicamos por la amplitud de clase. Solo nos resta sumarle el límite real inferior. Recordemos que es 499.5 y se suma. El resultado de todo esto nos dio 68.96. 68.96. Y como resultado de la suma nos va a dar 568.46. Y este sería el valor del primer cuartil. ¿Qué pasa si nos piden el tercer cuartil? Aquí, esto empieza desde aquí, ¿ok? Y el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que cambia es esto. Como nos pide un tercer cuartil, si nos pidiera aquí, no sé, que Q3, ¿cuánto vale Q3? Pues yo digo que vale tal, pero a ver, se tiene que multiplicar, como ya sabemos que son 400 focos, se multiplica 3 por 400, ¿ok? ¿Por qué por 3? Pues porque nos está pidiendo las 3 terceras partes del cuartil. Entonces, vamos a multiplicar el valor absoluto que tenemos, que es de 400, por 3, y se hace la división sobre el cuartil, sobre 4. Entonces ahí el valor cambiaría. Y bueno, el valor que nos salga lo vamos a ubicar igual que en las frecuencias, como lo hicimos antes. Y el procedimiento es exactamente el mismo, solamente cambiarían los valores, pero se sustituiría igual. ¿Ok?